Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral, solo por plataforma electoral. En esta oportunidad, continuaremos con el desarrollo de las actividades académicas de la Tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que tuviera lugar en el Tribunal Electoral. En esta oportunidad, les presentamos la segunda y última parte de la conferencia magistral Los militantes en América Latina, estrategia y desafíos de los partidos políticos. En esta oportunidad, Tomás Dosek, del Instituto de Ciencia Política y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, argumenta que el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el modo en que se comportan los partidos políticos de América Latina y las consecuencias de su funcionamiento sobre la gobernabilidad democrática en la región. Comenzamos. El punto más interesante es el tema de la cuota y la contribución financiera hacia el sostenimiento del partido. Básicamente, en todos los estatutos lo que van a encontrar es que sí, efectivamente, se exige una cuota, pero está formulado de manera tan vaga que no se sabe exactamente qué es lo que están pidiendo el partido. Y además la cuota puede ser obligatoria o voluntaria, yo diría voluntaria en la mayoría de los casos, ¿no? Y en algunos casos se impone a los miembros de partidos que se convierten en candidatos, normalmente candidatos nacionales, a que contribuyan con un porcentaje mayor, si quieren, que el militante, digamos, de a pie, ¿no? Entonces, eso son la inscripción y una lectura breve de los estatutos. Bueno, si es que no son los estatutos que explican o que deberían explicar, digamos, los números sobre los militantes de los partidos latinoamericanos, lo que vamos a ver es una serie de factores que quizás nos ayuden a entender, a explicar los niveles de la militancia. Entonces, el primer punto sería el clásico, la crítica clásica. En realidad, lo que nos estás diciendo, los números no son ciertos. Los partidos mienten y los padrones no son veraces. Eso es un punto. Por el otro lado, siempre hay partidos que, como les comentaba al principio, por razones históricas, tienen altos niveles de militancia, ¿no? Y siempre hay que pensar que incluso si los números fueran mentira, los partidos por alguna razón sostienen esa mentira. Y eso vamos a ver más adelante cuáles podrían ser las razones de por qué se inflan básicamente los números. El otro punto quizás sería el tema de lo que llamo territorio y elecciones internas, que tiene que ver sobre todo con la estructura de los partidos. Ustedes, digamos, lógicamente, intuitivamente pueden pensar que los partidos que son más descentralizados, más federales, probablemente las pugnas locales van a ser más intensas, y entonces va a crecer el número de los militantes y va a haber más faccionalismo, y esas facciones se van a ir juntando según crezca hacia el nivel nacional, digamos, la competencia, ¿no? Ustedes seguramente pueden pensar en un ejemplo del país de donde vengan. El punto que yo les quería comentar y que me parece súper interesante, y voy a volver también en las conclusiones sobre eso, es el tema de la selección de los candidatos. Resulta que parece que hay una asociación entre un tipo de selección de candidatos, de elecciones internas de candidatos, competitivo y cerrado para los militantes. Eso sería como el escenario más proclive a un alto número de militantes. Es decir, la lógica detrás básicamente es, ok, tenemos 2, 3, 4 candidatos, si es que lo tenemos, evidentemente se asume que hay candidatos que compiten, esos buscan apoyo y por ende buscan nuevos militantes. Entonces, eso sería el punto con las elecciones internas de candidatos. Una excepción parcial de esa regla, si quieren, sería Perú, donde sí las elecciones internas son para los militantes, pero los números son bajísimos, básicamente.
Otra posible mirada, otra posible explicación es mirarlo a partir de las élites. Entonces, si ustedes van y miran las encuestas que se le hacen a las élites de cada periodo legislativo, lo que básicamente hay es una pregunta que pregunta quién decide, quién toma la decisión dentro de los partidos. Y no es tan descabellado pensar que los más democráticos, si quieren, en este sentido, donde se supone que mayor poder de decisión o de influencia, por lo menos, tienen los militantes, es Brasil, y sobre todo el Partido de los Trabajadores, ¿no? Digamos, todo el partido que tiene bases sociales en movimientos, en sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? El caso del otro extremo está Chile, donde básicamente ese número supera 4, es decir, estoy muy desacuerdo en que las bases no pueden hacer oír su voz. Básicamente lo que quiere decir es la decisión se toma a nivel de élites, y no es sorprendente porque es el sentido común de los partidos chilenos de que los militantes básicamente no existen. Es más curioso, visto eso, de acuerdo a los datos, porque subió el número de los militantes en Chile. Entonces ahí hay una pregunta que todavía no me parece que logramos resolver. Ahí ven los números, 1,67, el partido más democrático, digamos, si quieren, y el partido más elitista o menos democrático, el Partido Socialista en Chile. Un punto adicional sería la estrategia de los partidos, y eso tiene que ver con lo que les decía al principio. Hay partidos en América Latina que tienen estrategias deliberadas de búsqueda de militantes. Nuevamente, uno ve que hay, digamos, estas campañas, pero probablemente no sabemos cuáles son las razones. Y las razones pueden ser diversas, desde digamos, si quieren, una dimensión simbólica, querer mostrar el poder, digamos, del partido, es decir, soy un partido grande y tengo tantos y tantos miles o millones de militantes y por ende, digamos, eso genera un efecto psicológico sobre los votantes. O básicamente está también el tema de las contribuciones, es decir, el financiamiento de partido. Eso probablemente sea más importante en países como Venezuela y Bolivia, donde no hay financiamiento público de los partidos políticos, que básicamente fue cancelado con la llegada del chavismo y del MAS en Bolivia también. Entonces, esos son los objetivos, pero nuevamente nos falta, digamos, más evidencia empírica y ver qué es lo que motiva a estos partidos, a las élites partidistas, de tomar la decisión de ir en búsqueda de los militantes. Yo les ponía el ejemplo del PRI, del Partido Socialista, de MAS, Alianza País, Cambio Democrático en Panamá, que son partidos que desarrollan esas campañas fuera del periodo electoral, lo cual es aún más importante. Después, recién leí sobre el caso guatemalteco, donde básicamente este trabajo se hace durante las campañas con el objetivo evidente de superar la barrera legal que impone la ley. Y por último, está siempre, y eso está siempre presente, y eso es la manera, digamos, más pesimista o la visión cínica de la realidad de la militancia en América Latina, de que básicamente la gente se afilia para tener oportunidades de obtener trabajo en el Estado o beneficiarse del clientelismo político. Una segunda parte, digamos, de esta visión más negativa, parte de un hallazgo de unos investigadores mexicanos sobre los partidos pequeños mexicanos, digamos el Partido del Trabajo, PANAL, Partido Verde, que básicamente cuando entrevistaban a los militantes de esos partidos llegaban a la conclusión de que incluso se hacían miembros simplemente como utilizar el partido pequeño como trampolín hacia un partido más grande, ¿no? Entonces, estas serían las posibles explicaciones. Para mí, digamos, las más importantes, y lo voy a resumir en las conclusiones, tienen que ver con el tema de las estrategias deliberadas y el tema de las elecciones internas de candidatos, que son los dos elementos que me parece que explican y que tienen que ver con los partidos políticos. Si ustedes se dan cuenta, es una explicación a nivel de partido, no a nivel estructural, no a nivel sistémico, digamos. ¿Qué riesgos y qué problemas trae esto? Y todo lo que les estoy diciendo y que ustedes probablemente me podrán replicar, sí, efectivamente, los padrones.
remediar en el sentido, ahí volvió el sonido, en el sentido de que, por ejemplo, las primarias hasta hace poco en Paraguay se daban en fechas diferentes, es decir, los propios partidos elegían la fecha para celebrar las primarias. Eso permitía al votante o al militante de votar en diferentes primarias. Entiendo que para las elecciones municipales que se van a dar ahora a fin de año, en diciembre, se decidió hacer las elecciones internas de candidatos en un solo día, obligatoriamente para todos los partidos, precisamente para que se evite este problema de la doble militancia. Paraguay no es el único caso. En Colombia en 2003 se reformó también este punto y se prohibió la doble militancia, bastante común hasta ese momento. Y después están los problemas más prácticos, si quieren, que tienen que ver con las purgas en la administración pública. Es decir, básicamente, si ustedes llegan al poder, saben quién es de la oposición y lo echan de su puesto de trabajo y colocan a su gente. Por eso hay especialistas, hay personas en los organismos electorales que dicen: nosotros no vamos a hacer públicos los padrones y no creemos que sea una buena cosa, porque efectivamente puede pasar esta venganza, digamos, si quieren, entre el oficialismo y el gobierno. Después está toda la discusión sobre los cargos no partidistas, es decir, hay algunos cargos en el Estado, en el Poder Judicial sobre todo, que se supone que no deberían ser ocupados por miembros de determinados partidos, aunque nosotros en práctica sabemos que eso suele ocurrir mucho, ¿no? Y después el tema de los candidatos, que si los candidatos de los partidos políticos deberían ser solo los militantes. Y ahí nuevamente tiene que ver y está relacionado con el tema de los candidatos independientes y de cómo conjugar las dos cosas. Hoy hablamos sobre el tema de los candidatos independientes, si permitir, si prohibir, si es positivo, si es negativo. Nuevamente las posiciones son encontradas y hay fuertes argumentos tanto a favor como en contra. Y por último, algunos mencionan la posibilidad de intervenir por parte de otros partidos en la vida interna de los otros partidos, en la selección de los candidatos de los otros partidos. Es decir, imagínense, se convocan las elecciones internas de un determinado partido político y ustedes, como otro partido que maneja un montón de personas, van y hacen votar a estas personas a un candidato que a ustedes como oposición les conviene. Eso suele pasar en caso de que estaría permitida evidentemente la doble militancia y en caso de que las internas estarían abiertas a quien quiera, digamos, a todo el electorado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Hay algunas soluciones, algunas recomendaciones, vamos a ver algunos acá en la presentación. Digamos, el punto que a mí me parece más importante tiene que ver con la existencia y el control de los padrones, sea de manera pública o sea de manera de que a petición, digamos, deberían estar disponibles con el organismo electoral. Es decir, los propios partidos deberían saber cuántos miembros tienen, ¿no? Y debería ejercerse control sobre eso. El segundo punto tiene que ver con el financiamiento de los partidos, que, como les pongo ahí, es un arma de doble filo en el sentido de que donde no hay buen financiamiento público de los partidos políticos, las personas y los especialistas dicen: bueno, pero necesitamos financiamiento público para poder sostener a los partidos y para poder desarrollar la militancia. Por el otro lado, tenemos personas que dicen: bueno, con el financiamiento público que se les dio a los partidos pueden prescindir de los militantes. Entonces, evidentemente, hay una necesidad de buscar un equilibrio, digamos, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, el tema del financiamiento público es uno de los factores que explican, sobre todo en Europa Occidental, la baja en la militancia. Cancelar la membresía y, evidentemente, castigar a los partidos que tienen militantes que no están vivos ya, militantes de otros partidos, etcétera, ¿no? Militantes que tienen doble militancia. Y después el tema de las elecciones internas, lo que les comentaba básicamente, ¿no? Hay que ver quién vota. ¿Votan los militantes o vota todo el mundo? Si vota todo el mundo, pueden votar militantes de otros partidos y pensar en una jugada estratégica, ¿no?
Y por último, creo que hay sí un punto interesante que tiene que ver con el apoyo de las organizaciones internacionales, como el trabajo del PNUD en Bolivia, digamos, que da asesoría, capacitaciones y recursos financieros también a la militancia. Evidentemente eso hay que diseñarlo, digamos, con cuidado y de manera equitativa entre los partidos. Entonces, para ir cerrando ya, me queda la pregunta final y las recomendaciones. La pregunta final tiene que ver con una secuencia. Si nosotros estamos de acuerdo de que la democracia necesita de partidos políticos, probablemente también estaríamos de acuerdo de que los partidos políticos necesitan los militantes. Si es así, hay que darle espacio a los militantes, ¿no? Entonces hay que darles oportunidades y hay que permitirles que los militantes de base sean candidatos, etc., ¿no? Y eso no pasa en muchos casos. Entonces hay literatura, por ejemplo, sobre el caso chileno, donde básicamente se sostiene que el problema no es que no haya militantes, sino que los militantes no pueden avanzar en su carrera. Es decir, si quieren, hay un juego multinivel donde a los militantes de base se les permite participar en las elecciones municipales, pero ya si quiere uno dar el salto a nivel regional o a nivel nacional, o tiene que tener un padrino, o tiene que ser una persona públicamente reconocida, etcétera. Tiene que tener algún recurso más, digamos, más allá de la propia militancia. Después está el tema, ¿hacemos las elecciones internas? Bueno, si nos conviene, no nos conviene, si es mi amigo el que se presenta, no es mi amigo. Entonces ese, si quieren, doble rasero de las élites partidistas desincentiva a los militantes, ¿no? Evidentemente. Entonces las recomendaciones para mí personalmente serían 4 o 5 puntos. La selección de candidatos, como les comentaba, obligatoria, pero abierta solo a los militantes. Es una percepción o opinión personal. Yo no veo por qué todos deberíamos decidir sobre los candidatos de los partidos. Si nosotros queremos decidir sobre los candidatos de los partidos, podemos hacernos militantes o afiliados o simpatizantes o como se llame en cada país de los partidos, ¿no? Financiamiento público, y yo creo que sí, este financiamiento debería estar disponible y debería estar disponible fuera del periodo electoral y debería estar condicionado si es que nosotros queremos fomentar la existencia y la vida del militante, debería estar condicionada y debería rendirse cuentas sobre cómo se utilizaron los recursos que se le otorgaron a los partidos políticos. Partidos políticos deberían ser sujetos de derecho público, que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, pero hay países donde todavía son sujetos del derecho privado, ¿no? Y por último, el Estado podría exigir, digamos, a los candidatos de los partidos una determinada carrera. Eso evidentemente estaría escalonado, es decir, imagínense, si yo soy candidato a presidente, me exigen 10 años, si soy candidato a gobernador, 5 años, si soy candidato a intendente, alcalde, lo que fuera, 2 años, ¿no? Y esa imposición por parte del Estado me parece que es aceptable y que se podría dar o podría pensar, por lo menos. Prohibir estrictamente la doble militancia, como sucedió en Colombia, y el tema de los padrones me parece muy obvio y muy necesario y muy pertinente. Y por último, lo que hablamos también hoy con los colegas, el tema de que los militantes deberían tener una instancia judicial a la que se puedan dirigir a poder exigir sus derechos. Esa instancia, según entiendo acá en México, no es partidista. Es, digamos, del Estado. Hay otros países donde, digamos, hay una corte o una justicia del partido, pero eso nuevamente se presta a una posible manipulación. Entonces, la pregunta final que les quería plantear y que dejo para la discusión, que dejo para que ustedes se queden pensando, es básicamente por qué los partidos políticos no invierten más en la militancia y en la construcción de la organización partidista, dado que lo que plantea la literatura comparada y la poca evidencia que nosotros tenemos es que la organización, la estructura partidista, la presencia en el territorio, los militantes, aumenta mucho la probabilidad del éxito electoral de los partidos. Es decir, si el único objetivo del partido político es ganar las elecciones, debería invertir. Entonces hay algo que no funciona en esa lógica racional, si quieren, ¿no?
Me quedo con esto, estoy abierto a preguntas, comentarios, le agradezco mucho la atención y nuevamente agradezco la oportunidad de poder estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre resulta, sobre todo en un año electoral para nuestro país, muy enriquecedor escuchar los conceptos y reflexiones de nuestro experto. Y si les parece bien, vamos a dar 10 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a hacer llegar a nuestro ponente directamente las preguntas que ustedes han planteado, de tal manera que de manera general pueda usted ir respondiendo con los principales conceptos en estas preguntas que hacen nuestros invitados. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Voy a revisar rápidamente las preguntas, a ver si puedo unir algunas y responder más a la vez. Si los partidos pueden tener diferentes tipos de militantes, yo creo que sí, que es perfectamente legítimo. De hecho, toda la discusión, si ustedes se fijan en los números fríos, si quieren, y los porcentajes, tanto en Europa como en América Latina, probablemente lo que se piensa, si hay 20% o si un partido tiene 10% del padrón sus militantes, probablemente 1% o 0,5% son militantes activos que están metidos y que trabajan todo el tiempo para el partido fuera del periodo electoral. Evidentemente va a haber otro tipo de militante que participa cuando es necesario en elecciones locales, no en las nacionales, o que participa en los mítines durante las campañas electorales. Y después, eso es una parte, digamos. Y la otra parte sería, probablemente hay muchas personas que difunden los mensajes de campaña a través de Twitter, a través de Facebook, que quizá ni siquiera hayan ido a la sede del partido, pero son simpatizantes de alguna manera, por ponerle algún nombre, del partido, y evidentemente hacen como si fueran militantes porque difunden, digamos, el mensaje del partido. Entonces, yo creo que totalmente. Ahora, se nos hace muy difícil estudiarlos a los militantes, ¿no? Y no sabemos mucho sobre cuáles son los perfiles. En todo caso, sería bueno que por lo menos los propios partidos sabrían quiénes son los militantes y cuántos hay. Si el financiamiento público a los partidos debe ser dirigido únicamente a la formación de los militantes, no quería decir eso, no quiero que se me interprete mal. Lo que quería decir es que debería haber una partida específicamente destinada al trabajo, a la capacitación, al reclutamiento de los militantes, porque al final son los militantes los que hacen el trabajo, son los militantes que abren el local, son los militantes que apoyan, que se junten, que se reúnen, pero si después se les cierran las puertas a la hora de poder ser candidatos, algo va mal. Esa es una buena pregunta. Si el financiamiento debería depender del número de los militantes. Es tricky, como dicen los americanos, ¿no? La pregunta. Yo creo que debería, y es una solución, digamos, a media, debería haber evidentemente una parte equitativa, es decir, debería haber un nivel mínimo, un umbral mínimo que deberían poder recibir todos los partidos independientemente de sus resultados electorales o de la campaña de reclutamiento que hicieron para, digamos, de alguna manera nivelar las posibilidades. Obviamente es difícil, ¿no? Es difícil, pero creo que debería haber un umbral y después yo soy de los que opinan que hay que premiar a los que se esfuerzan. Entonces sí, debería haber un porcentaje, pero como digo, debería estar dividido. Si tiene sentido tener militantes, si básicamente el vínculo es clientelar y de aumento en el financiamiento. Yo creo que es parte de la verdad y me parece inevitable que no se den esos casos. Ahora hay que, digamos, diseñar un sistema de incentivos que permita que los militantes puedan acceder también a otras cosas que no sea un ingreso mensual por ser militante de algún partido, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un trabajo con los militantes y para eso se necesita la voluntad de las élites. Y mientras no la haya, es difícil que la calidad del militante vaya más allá del cliente, si quieren, entre comillas.
Pero me parece, en todo caso, posible de que haya, digamos, un perfil del militante más allá de una persona que se afilie simplemente para ganar trabajo en el Estado. ¿Cuál es la opinión sobre...? Los partidos políticos divididos y militancia confundida, si leo bien, en la actualidad. A mí hasta cierto punto, digamos, me parece sano que haya pluralidad adentro de los partidos. Evidentemente, si hay facciones y si hay sectores que no saben dialogar y que, digamos, no se unen debajo del umbral de la etiqueta del partido por algún proyecto, si hay facciones en ese tipo de partido, es muy evidente que una vez que uno pierde, uno gana la candidatura presidencial, se va. Me parece que hay muchos ejemplos que uno puede pensar en toda América Latina. Justo estábamos antes conversando con una colega sobre el caso del PRD de República Dominicana, que básicamente estaba a la par el PDD y el PRD, y básicamente de la pelea de Hipólito Mejía ahora no me acuerdo, con el otro líder. Básicamente se dividió el PRD, que era un partido de 400.000, 500.000 militantes, se dividió y se fraccionó, y básicamente el resultado son 10 partidos pequeños, ¿no? Entonces, mientras no se sepa, digamos, zanjar el conflicto adentro del partido, va a ser muy difícil. Y esta pregunta me va a tomar tiempo porque no leo bien. Ay, lo siento, la verdad que no lo puedo leer, lo siento mucho. Después, si quieren, al que no le respondí la pregunta, me puede preguntar y le respondo, porque la verdad que no leo la letra. Lo siento mucho, perdón. Si no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor esta tarde, nuestro invitado especial. A continuación, invitamos al licenciado Agustín Millán Gómez, coordinador de Información, Documentación y Transparencia, en nombre de los 7 magistrados que integran este tribunal, darle un reconocimiento y agradecerle su participación esta tarde en este programa académico de la Tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Les pedimos un aplauso para nuestro invitado, por favor. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, un programa con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.